Muy buenos días, tengan todos los devotos. Muy buenos días, Maharaj. Buenos días, Swami. Estamos leyendo los pasatiempos primeros del Señor Sri Chaitanya, la sección Adi Lila, capítulo número 4 del descenso de Sri Chaitanya. Muy buenos días también a todos los devotos que se conectan a través de las redes sociales para la lectura que tenemos todos los días del Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos leyendo del comentario de su Divina Gracia, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Entonces, Krishnadas Kaviraj Goswami está explicando acerca de la naturaleza de la devoción del amor de Srimati Radharani. Su mente, sentidos y cuerpo están penetrados de su amor por Krishna. Ella es la propia energía de Krishna y le ayuda en sus pasatiempos. Ananda Chinmayo Rasa Pratibha Vitavis Tavir Ya Eva Nija Rupataya Kalabhi Goloka Eva Nivasati Akilatma Bhuto Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Este es el verso número 37 del quinto capítulo del Brahma Samhita. Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, que reside en su propio reino, Goloka con Radha, que se asemeja a su propia figura espiritual y que personifica la potencia extática. Ladini tiene como compañeras a las amigas íntimas de ella, que personifican extensiones de su forma corporal y que están imbuidas y penetradas del rasa espiritual perennemente dichoso. El Brahma Samhita tiene esta descripción tan detallada del mundo espiritual y ya lo tenemos en español, ¿verdad? Una traducción creo hecha por los devotos de Venezuela. Entonces ya todos los devotos de habla hispana pueden tener acceso a esta importante obra. Recordemos que el Brahma Samhita, al igual que el Krishna Karanamrita, son dos obras que Sriman Mahaprabhu, el Señor, trajo del sur de la India en su viaje que hizo en aquella ocasión y que le llevó más de 2 años. A su regreso, él trajo estas dos obras para compartirlas para el beneficio de sus devotos. Krishnere Karaya Yaiche Rasa Aswadana Tridhara Sahaya Yaiche Sunabhi Bharana.
Dígnense escuchar de qué manera las consortes de Krishna le ayudan a saborear el rasa y cómo contribuyen en sus pasatiempos. Vuelvo a repetir, ahora, dígnense escuchar de qué manera las consortes de Krishna le ayudan a saborear el rasa y cómo contribuyen en sus pasatiempos. Krishna canta Gana Dheki Trividha Prakara Eka Lakshmi Gana Pure Mahishi Gana Ara Brajangana Rupa Ara Canta Gana Sara Sri Radhika Hoite Canta Ganera Vistara. Las amadas consortes de Sri Krishna son de tres clases: las diosas de la fortuna, las reinas y las pastorcitas de Braja, que son las principales de todas. Todas estas consortes proceden de Radhika. Así como el Señor, ¿verdad?, se expande, tiene infinitas capacidades, y Él se expande, ¿verdad?, en muchas otras formas. Aquí también se nos indica que Srimati Radharani tiene, ¿verdad?, ella se expande igualmente para proporcionarle servicio al Señor. En las amadas consortes, en las diosas de la fortuna de Vaikunta, en las reinas, ¿no?, de Dwaraka, y en las pastorcitas lecheras de Braja. Aquí se explica, Krishna Das Kaviraj Goswami dice, en relación a las pastorcitas doncellas de vacas o de la comunidad lechera, que son las principales de todas. Todas estas consortes proceden de Radhika. Avatari Krishna Yaiche Kare Avatar Amsini Radha Haite Unaganera Vista. Así como el manantial, el Señor Krishna es la causa de todas las encarnaciones, Sri Radha es la causa de todas estas consortes. Vaibhava Gana Jena Tanra Anga Vibhuti Bimba Pratibhimba Rupa Mahishira Tati. Las diosas de la fortuna son manifestaciones parciales de Srimati Radhika, y las reinas son reflejos de su imagen. Lakshmi Gana Tanra Vaibhava Vilasamya Rupa Mahishi Gana Vaibhava Prakasha Swarupa. Las diosas de la fortuna son sus porciones plenarias y muestran formas de Vaibhava Vilasa. Las reinas son de la naturaleza de su Vaibhava Prakasha. Akara Swabhava Vede Braja Vigana Kaya Vyuha Rupa Tanra Rasera Karana. Las Braja Devis tienen diferentes rasgos corporales, son sus expansiones y son el instrumento para la expansión del rasa. Bahu Kanta Vinanaje Rasera Ulas Lilara Sahaya Lagi Bahuta Prakash. Sin muchas consortes no hay tanto júbilo en el rasa. Debido a ello, hay muchas manifestaciones de Srimati Radharani para que ayuden en los pasatiempos del Señor. Tara Madhye Braje Nana Bhava Rasa Bheda Vede Krishna ke Karaya Rasa Dika Lila Swade. Entre ellas hay diversos grupos de consortes de Braja que tienen gran variedad de dulces sentimientos. Contribuyen a que Sri Krishna saboree toda la dulzura de la danza del rasa y de otros pasatiempos.
Y en el significado, Bhaktivedanta Swami Prabhupada explica: como ya se ha explicado, Krishna y Radha son uno en dos, son idénticos. Krishna se expande en encarnaciones múltiples y porciones plenarias como los Purusha. Igualmente, Srimati Radharani se expande en formas múltiples como las diosas de la fortuna, las reinas y las doncellas de Braja. Todas estas expansiones de Srimati Radharani son sus porciones plenarias. Todas estas formas de mujer de Krishna son expansiones que corresponden a sus expansiones plenarias en las formas de Vishnu. Estas expansiones se han comparado a formas reflejadas de la forma original. No hay diferencia entre las formas originales y las formas reflejadas. Las formas femeninas reflejadas de la potencia de placer de Krishna son idénticas a Krishna. Las expansiones plenarias de la personalidad de Krishna se llaman Vaibhava Vilas y Vaibhava Prakash, y las de Radha se designan de la misma manera, es decir, Vaibhava Vilas y Vaibhava Prakash. Las diosas de la fortuna son sus formas Vaibhava Vilas y las reinas son sus formas Vaibhava Prakash de Radharani. Cuando se refiere a sus reinas se está refiriendo a aquellas consortes que se encuentran relacionadas con el Señor en su servicio a través del matrimonio, ¿verdad? De la aceptación legal de la sociedad a través del matrimonio. Mientras que cuando se habla de las diosas de la fortuna se refieren a las consortes, ¿no? A la energía del Señor Vishnu, del Señor Narayana, en los planetas Vaikunta Lokas. Cuando se refieren a las doncellas pastorcitas de vacas, se refieren a todas las gopis, ¿no? A la sección joven de las mujeres en Braja. Las compañeras personales de Radharani, las doncellas de Braja, son expansiones directas de su cuerpo. Como expansiones de su forma personal y disposición trascendental, son agentes de diferentes correspondencias de amor en los pasatiempos de Sri Krishna. Bajo la suprema dirección de Srimati Radharani. En el reino trascendental, el goce se disfruta plenamente en la variedad. La exuberancia de las dulces relaciones trascendentales se aumenta con la participación de un gran número de personas semejantes a Radharani, que también se conocen como gopis o sakhis. La variedad de innumerables amantes es fuente de placer para Sri Krishna y, por tanto, estas expansiones de Srimati Radharani son necesarias para realizar la potencia de placer de Sri Krishna. Sus trascendentales intercambios de amor son las actividades excelsas de los pasatiempos de Vrindavan. Con estas expansiones de su cuerpo personal, Srimati Radharani contribuye a que Sri Krishna experimente la danza del rasa y otras actividades semejantes. Srimati Radharani, al ser el pétalo central de la flor del rasa lila, recibe también los nombres que se encuentran en los versos siguientes. Se nos ha dado el ejemplo para entender acerca de la variedad. Recordemos, mencionábamos, ¿verdad?, ayer lo que ya se nos ha explicado acerca de que este mundo material no es sino un reflejo pervertido del mundo espiritual. Es decir, no es el mundo original, no es que en base al mundo material tenemos que entender el mundo espiritual. Podemos entenderlo en este sentido,
¿verdad? Siempre y cuando entendamos que este mundo material es un producto de ese mundo espiritual, ¿no? Como se dice en esta comparación, es un reflejo pervertido. Es decir, que no tiene todos los atributos que originalmente poseen las cosas en su estado original, ¿no? Ese mundo espiritual está formado de esta sustancia, Sat, Chit, Ananda, ¿no? Las cosas en ese mundo siempre son eternas, conscientes y llenas de bienaventuranza. Esas características no existen aquí en este mundo. Y por lo tanto, ¿verdad? Este mundo es considerado como perteneciente a la energía material o externa, inferior del Señor. Y el ejemplo también que se nos da para entender acerca de la variedad, de la gran variedad que el Señor posee, ¿verdad? Y que también se haya reflejada, por lo tanto, en este mundo material, es el de la visión que tiene una persona a la distancia de una montaña, ¿no? Cuando vemos a la distancia las montañas, nosotros podemos entender que se trata, ¿verdad?, de estos cuerpos, ¿no?, que existen en la faz de la tierra. Pero a la distancia vemos solamente una masa uniforme con cierto color. Esa es la percepción que tenemos del Señor cuando nos encontramos distantes de Él, cuando lo estamos observando a la distancia. Entre más la persona se acerque a las montañas, va a ir descubriendo diferentes cosas, diferentes tonalidades. Y cuando finalmente esté tan cerca de la montaña que entre en ella, entonces uno va a tener una visión muy diferente de aquella que tenía a la distancia. Y uno va a poder entender que hay diversas plantas, diversos colores, árboles de todos los tipos, especies animales, insectos, reptiles, mamíferos, aves, ¿por qué no acuáticos? Y también los moradores de ese lugar, ¿verdad? Todas esas cosas es imposible verlas cuando uno está retirado kilómetros, cuando uno está viendo, ¿verdad?, las montañas de una posición muy distante. Y ese ejemplo se nos da también para entender acerca de los pasatiempos del Señor, para entender o para considerar, ¿verdad?, cuál es la comprensión del alma acerca del Señor Supremo. Generalmente hablamos del Señor solamente como uno, ¿verdad?, de Dios, y la relación que guardamos con Él muchas veces en las etapas distantes es esa precisamente, ¿no?, la de considerarlo en un aspecto solitario, es decir, porque no estamos todavía acercándonos a Él, porque nuestro conocimiento, nuestro servicio de Él está distante, y por lo tanto siempre que nos referimos a Él, nos referimos solamente como lo hace la persona que ve una montaña a la distancia. Sin embargo, es muy diferente la descripción que va a dar de esa montaña una persona que ya se encuentre situado en ella, o que ya haya incursionado en ella, ¿no? Esa es la comparación. Entonces, cuando el alma puede acercarse de la manera correcta, ¿no?, mediante la asociación, mediante la gracia de los Vaishnavas, de los sadhus o de los sirvientes del Señor, aquellas personas que tienen su gracia, aquellos que tienen amor en su corazón, entonces vamos a entender y vamos a comprender que aquello que percibíamos a la distancia solamente como una persona, ¿verdad?, no solamente existe Él, sino que existe junto con su morada divina, con el lugar, la arena donde lleva a cabo sus pasatiempos, también que cuenta con innumerables asociados, ¿verdad?, y que todos ellos participan en una fiesta del amor, de la devoción. Esto indica que la persona tiene un conocimiento más cercano sobre Dios.
Y cuando hablamos de cercano, tenemos que entender más completo, porque ahora sí está conociendo todos los diferentes aspectos de ese Señor Supremo, ¿no? Que anteriormente no podía considerar, solamente podía entender una idea de que Él existe y de que uno tiene fe en Él, pero no podía entender todo este aspecto, todo el conocimiento completo de su persona. Entonces, estas obras, ¿no? Estos libros como el Chaitanya Charitamrita dan una descripción completa, no solamente del Señor, sino de todo lo que tiene relación con Él, desde sus asociados eternos, su morada divina, sus pasatiempos, la forma trascendental que el Señor tiene, ¿no? Sus nombres, etc. Y eso es una percepción correcta del Señor. El Señor no es solamente una sola persona, así como también, ¿verdad?, vemos aquella personalidad o individuo, mujer o hombre, que ocupa la posición del primer ministro en una nación. Difícilmente se les ve solos. Ellos tienen, ¿verdad?, ellos tienen que gobernar y gobiernan con un gran aparato administrativo que les permite, ¿verdad?, cubrir todas y cada una de las necesidades del pueblo, ¿no? Esa es una idea más correcta. No vamos a encontrar por ahí en una esquina solo, medio perdido al presidente o a la presidenta de una nación. No. Es el centro de toda esa nación. Y por lo tanto, ¿verdad?, sus actividades, las personas con las que se asocia para llevar a cabo su administración, los lugares que visita o donde reside para representar, ¿verdad?, el pueblo de su país, etcétera. Todas estas cosas le dan forma, ¿no? Y vemos que entonces ya tenemos un conocimiento más completo de quién es, qué hace esa personalidad. Ahora, de la misma manera, ¿no?, estábamos hablando, aquí se nos está explicando las razones confidenciales del descenso de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así es que también, ¿no?, como ya hemos escuchado, cuando el presidente, cuando se tiene conocimiento acerca de las labores de ese presidente o de ese individuo, mujer, hombre, también vamos a entender posteriormente que al dejar todos los días, ¿verdad?, su función pública, su función como ministros, como directores, como presidentes de esa nación, ellos van y se recogen, ¿no?, y tienen, ¿verdad?, otros tratos diferentes en su ámbito familiar, ¿verdad? Ese ya es otro tipo de realidad del mismo individuo, ¿no?, porque el individuo está llevando a cabo diferentes funciones. Así, ¿no?, Krishna se expande en todas estas diferentes formas para llevar y cumplir con todas estas necesidades, propósitos. La variedad, como quiera que sea, no viene para confundirnos. Muchas gentes, por lo tanto, ¿verdad?, siendo indebidamente o las personas con una escasa reserva de conocimiento o sin tener una guía apropiada, van a considerar o van a emitir juicios que no muestran la verdad, que son falsos, ¿verdad? Juicios como que en la India adoran a muchos dioses, ¿no? Generalmente estas ideas vienen por una mala interpretación de los conceptos originales, ¿no?, por una pobre recepción, ¿verdad?, por una escasa reserva de conocimiento acerca de la realidad de ese Señor, ¿no? Generalmente son personas que están muy distantes de ponerse en contacto con la montaña en sí, ¿verdad?, con la parte interna, directa, íntima, cercana de la montaña, ¿no?
donde ya se pueden apreciar las diferentes especies de vida, los animales, los ríos, el agua, los árboles, las plantas, la vegetación, ¿no? Toda esa enorme variedad, y los moradores de ese lugar, de ese sitio, ¿no? Solamente ver a la distancia, kilómetros y kilómetros a la distancia, no nos puede dar una percepción adecuada, ¿no? De ese sitio, de ese lugar, de aquello que queremos o que deseamos conocer. También así sucede, ¿no? Con el Señor Supremo. Y las personas que tienen todos estos juicios errados sobre la realidad, sobre la verdad acerca de su personalidad, es porque no se han acercado a través de los medios adecuados al Señor para entender en realidad su variedad, su realidad, la cual incluye una inmensa, abundante variedad. En este mundo nosotros podemos ver una variedad sin fin de cosas. A veces la gente inadecuadamente decimos, todo es uno, ¿verdad? Todos los caminos conducen a Roma. Todo es uno, pero en realidad estábamos viendo ahorita, Krishnadas Kaviraj Goswami mencionó, ¿verdad?, que muchos de los asuntos que el alma desea comprender en cuanto a la realidad de ese ser supremo, en cuanto a la realidad de ese mundo superior, o esa realidad, de ese plano de existencia superior, que no está sujeto a las leyes materiales de temporalidad, miseria y desconocimiento, ¿no? Se me fue la idea que quería transmitirles. Espero que pueda recuperarla, pero en fin, la mayoría de esta distorsión viene por nuestra escasa comprensión, ¿verdad? Y hay una distorsión, la verdad es una, ¿no? Pero no podemos entenderla plenamente cuando está obstruida, ¿no?, por los prejuicios, por la mala información, por no tener contacto con la fuente apropiada, ¿verdad? Es decir, por no estar cerca de una manera genuina de ese Señor Supremo. Nuestras ideas sobre Él son muy vagas, son muy distantes, ¿no? Entonces, Krishnadas Kaviraj Goswami comentaba esto. Estaba explicando todo esto porque Krishnadas Kaviraj Goswami mencionaba en páginas anteriores, en este mismo capítulo, recuerden, esta tesis filosófica del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Los diferentes acharyas en las escuelas de la devoción, es decir, la Brahma Sampradaya, o la escuela de la devoción encabezada por el Señor Brahma, aquella que es encabezada por Sri Lakshmi, la diosa de la fortuna, ¿no?, la Sri Sampradaya, la escuela encabezada por el Señor Shiva, la Rudra Sampradaya, y la escuela encabezada por los 4 Kumaras, ¿no?, estos niños o sabios en forma de niños, ¿no? En todas ellas se encuentra un acharya, y estos acharyas han presentado una tesis filosófica principalmente para debatir la tesis filosófica de Sankara Acharya, ¿no?, del monismo, es decir, de que todo es igual, ¿no? Estos acharyas han venido para explicarnos que en realidad esas tesis, esos argumentos de Sankaracharya no tienen fundamento y no están de acuerdo con la verdad revelada. Ellos aparecieron después de Acharya Sankara, y especialmente Ramanuja Acharya y Madhva Acharya tienen mucha presencia en la India, ¿no? De toda la gente en la India, por lo menos aquellos que están interesados en la filosofía, deben haber tenido estudio de estas propuestas, de estas tesis, ¿no?, de estas grandes personalidades. Todos ellos, estos 4 grandes maestros o acharyas, ¿verdad?, todos ellos defienden, ¿no?, en sus postulados, apoyan, corroboran lo que se dice en la revelación, en la verdad revelada, en la literatura védica, que la verdad suprema es Dios. Son teístas, aceptan
¿verdad? La existencia de ese ser supremo y que es un ser que tiene potencias ilimitadas, no está restringido de ninguna manera más que por el desconocimiento o la ignorancia de aquellos que tratamos de conocer. Ahora bien, el señor Chaitanya Mahaprabhu, Krishnadas Kaviraj Goswami nos comentó en el libro, él viene a presentar también su tesis filosófica que se considera con el nombre de Achintya Veda Aveda Tattva, ¿no? La característica inconcebible de ser simultánea, de que la verdad es simultáneamente una, pero diferente a la vez. Y en este asunto, así de sencillo, en este asunto, hay una gran malinterpretación, ¿no? Porque la gente cuando dice que todo es uno, ¿no? Debería entender que todo es uno, pero porque todo es la energía suya, desde los seres móviles o estacionarios dentro de esta creación material externa, inferior, que pertenece a la energía externa del Señor, hasta ¿verdad? El mundo espiritual, donde Él existe, donde siempre está llevando a cabo sus pasatiempos con sus asociados eternos. Todas estas cosas vienen de su potencia. Así es que considerar que todo es uno, bajo este principio, es correcto, ¿no? Los rayos del sol se difunden en todo el universo, ¿no? Entonces, en este mundo material, todas las cosas están siempre constituidas de los diferentes elementos materiales. Decir eso es muy correcto. Al mismo tiempo tenemos que diferenciar que no todo es lo mismo. No es lo mismo la tierra, ¿verdad? Que nos da las frutas, los vegetales, y que podemos consumirlos para alimentar a nuestros cuerpos, que decir que la tierra es lo mismo que si comiéramos tierra. No, si comemos tierra nos vamos a enfermar, ¿verdad? Pero si comemos frutas, vegetales o los productos de la tierra que provienen de las semillas, de los cereales, etc., eso nos va a aprovechar como alimento. Entonces, en ese sentido no hay dos cosas exactamente iguales en la creación. Es una cosa muy común. ¿Cómo funciona esto, verdad? Nosotros, acostumbrados a nuestro país, a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestros conciudadanos, ¿verdad? Podemos apreciarnos unos a otros y no podemos encontrar ciertamente dos personas iguales. Sin embargo, a veces, o más chicos, ¿verdad? O cuando no tenemos tanta familiaridad y nos ponemos en contacto con las personas de otra nación o de otros rasgos, ¿no? De otras razas, parecería que todos son iguales. Por ejemplo, si estamos hablando sobre la raza asiática, oriental, ¿verdad? Por sus ojos rasgados, ¿no? Entonces podemos pensar que todos parecen iguales, pero cuando tú te mezclas allí, cuando tú entras en ese universo, cuando te acercas ahí y comienzas a ver, vas a entender en muy poco tiempo que la variedad no afecta la individualidad de las personas, que esa gran variedad sigue manteniendo sus características individuales, y podemos entonces sí distinguir entre no una o dos o tres personas, ¿no? De la raza oriental, sino que podemos distinguir entre millones y millones de ellas. Y vamos a entender que sí, no hay exactamente dos cosas iguales en la creación. Sin embargo, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Todo es lo mismo, todo es igual. No, aquellos que dicen eso se engañan. Por eso, la filosofía, la tesis presentada por el señor Chaitanya Mahaprabhu, junto con las otras tesis de los acharyas de las escuelas teístas, ¿no? Que aceptan la existencia del Señor como una personalidad individual y no solamente como una personalidad o la personalidad suprema, sino con capacidades también infinitas, ¿no? De las que nosotros, con muchas potencias de las que nosotros incluso somos partes, somos criaturas suyas, ¿verdad? De su creación. Entonces,
Ahí tenemos nuestro origen. Así es que la variedad no debe servir para confusión. La confusión viene por nuestra pobre reserva de conocimiento, por el hecho de no entender las cosas a la luz de alguien adecuado para explicarlas. Y no son tan difíciles. En uno de estos capítulos hemos visto cómo Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dice, los voy a ver si se los encuentro. Pero en ese verso, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami menciona que incluso un niño sin educación puede entender, puede conocer la gloria del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Miren, qué hermoso. Sri Chaitanya Prasadena Tad Rupasya Vinirnayam Balopi Kurute Shastram Drishtva Braja Vilasina. Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, por la misericordia del Señor, hasta un niño sin educación puede describir completamente la naturaleza verdadera de Krishna. El que disfruta de los pasatiempos de Braja, según la visión de las escrituras reveladas, ¿no? Hasta un niño sin educación puede describir completamente la naturaleza del Señor y de sus pasatiempos, del Señor y de todas las cosas que tienen relación con su morada espiritual, con ese reino, ¿no? Que no se acaba, que no principia y que no termina, que no se crea y que no es destruido, que no comienza y que no tiene un fin. Hasta un niño sin educación. Ahora, alguien dirá, bueno, eso es lo que ahí se explica, pero podemos ver, ¿verdad?, que los niños no entienden acerca. Sí, pero aquí se dice también, ¿no? Mediante la gracia, la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Por la gracia del Señor, todas las cosas son posibles. Es decir, que tenemos que acercarnos a alguien que tenga esa gracia, ¿no? Porque entonces vamos a poder conocer perfectamente bien acerca de todos estos cualidades, aspectos, naturaleza, atributos del Señor Supremo. Si no nos acercamos a una buena fuente, ¿verdad?, vamos a tener una mala información de esa verdad. No solamente opera para el mundo espiritual o para los temas trascendentales o espirituales, opera para muchos también de los ámbitos materiales, ¿no? Tenemos que asistir a la oficina oficial, ¿no? Ya sea de los correos, ya sea de los estudios académicos, ya sea, ¿no? De otra manera podemos recibir algo falso, algo no autorizado, ¿no? Entonces, la variedad no viene para crear confusión, la variedad debe ser entendida, ¿no? Como se nos ha dicho aquí, como la razón de la variedad en el mundo superior, en el mundo espiritual, tiene que ver con el disfrute del Señor, porque a una mayor variedad, por supuesto que hay una mayor oferta de los sabores, ¿no?, que el alma siempre está disfrutando o reciprocando. Esas almas afortunadas siempre están reciprocando con su Señor adorable. Esa es la finalidad, ¿verdad? Entonces, no es que la variedad esté equivocada, ¿no?, ni tampoco viene para hacernos más compleja este entendimiento, ¿no? Viene y tiene un objetivo, ¿no? Y el objetivo ha sido descrito aquí, el proporcionarle un mayor placer al Señor. Es obvio, no son ideas muy difíciles de entender, pero sí tenemos que acercarnos a aquellas personas que distribuyen la gracia, que tienen la gracia del Señor y que la están participando a otros. Eso es necesario. Entonces, con un entendimiento adecuado, vamos a comprender, ¿verdad?, todas estas diferentes capacidades que el Señor tiene. Ahora entendemos que no solamente Krishna puede expandirse en cientos y miles, ¿no?, infinitas expansiones, formas, algunas iguales e idénticas a Él,
otras similares, pero todas en la posición como Dios, ¿no? Son Vishnu Tattva, se describe técnicamente como Vishnu Tattva, no pertenecientes a la categoría de las almas. Nosotros pertenecemos a esa categoría de ser almas. Jiva Tattva, Tattva significa verdad, y Jiva el alma. Acá estamos hablando de Vishnu Tattva, una verdad que nos explica la naturaleza del Señor y de todas esas personalidades en las que Él puede expandirse a su vez, que son idénticas en su poder y en su gloria. Ellos deben ser adorados. Como quiera que sea, recuerden, se explica en la revelación védica, Ete cham sakala pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam, que Krishna es la fuente original de todas estas encarnaciones, expansiones que han sido mencionadas y que existen, ¿verdad? No son solamente imaginarias, no existen. Imaginario es este mundo material al que ya no vamos a pertenecer quizás después de la muerte, piensa uno, ¿no? Pero bueno, esta realidad material, esa sí es imaginaria, aunque parezca tan tangible, tan real al momento presente de nuestra existencia. Bueno, muy bien, entonces hay una variedad, ¿verdad?, infinita. Y Radharani también se expande, ¿no?, en diferentes tipos de consortes del Señor para proporcionar, aumentar el disfrute suyo, ¿no?, como Lakshmi, las diosas de la fortuna, como las reinas, ¿no?, las consortes del Señor en Dwaraka, en otros lugares, y como las doncellas pastorcitas de vacas. De todas ellas, las doncellas de Vrindavan, ¿no?, de la comunidad lechera de Vrindavan, son las principales. Porque el tipo de amor que se revela, que se exhibe, ¿verdad?, en ese mundo trascendental es muy especial, ya lo dijimos, es el aspecto doméstico del Señor. Y de entre todas las gopis, o las doncellas pastorcitas de vacas, hay una que sobresale, quien es Srimati Radharani. Ella se expande en ilimitadas otras personalidades para incrementar este servicio y esta satisfacción de su Señor adorado. Pues eso es lo que nos está explicando aquí Krishnadas Kaviraj Goswami. Entre ellas hay diversos grupos de consortes de Braya que tienen gran variedad de dulces sentimientos. Contribuyen a que Sri Krishna saboree toda la dulzura de la danza, del rasa y de otros pasatiempos. Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, Govinda Sarvaswa, Sarvakanta, Shiromani, todos estos son nombres de Radharani. Radha es aquella que complace a Govinda, Govinda Nandini, y también es su hechicera. Quien confunde a Govinda, ella lo es todo para Govinda. Govinda Sarvaswa, y es la joya suprema de todas sus consortes. Sarva Kanta Shiromani. Devi Krishnamayi, Prokta Radhika Paradevata, Sarva Lakshmi, Mayi, Sarva Kanti, Samohini Para. Más nombres acerca de que describen la personalidad de Srimati Radharani, la diosa trascendental. Srimati Radharani es la réplica directa del Señor Sri Krishna. Es la figura central de todas las diosas de la fortuna. Ella posee todo el atractivo para atraer a la totalmente atractiva personalidad de Dios.
¿quién puede atraerlo a él, verdad? Al punto de que el Señor haya deseado venir y aceptar su posición. Porque Él está ciertamente asombrado de ver la devoción, el amor de Srimati Radharani, ¿no? Pero es algo que Él no puede entender desde su posición como Dios, como Krishna. Tiene que ponerse en los pies de Srimati Radharani, como se dice vulgarmente. Bueno, ya se nos llegó el tiempo de parar con la clase. Él tiene que aceptar, pues, la posición de Srimati Radharani para entender el amor de ella, ¿no? ¿Qué es lo que ella siente, verdad? ¿Qué es ese tipo de amor? Y también la felicidad que ella deriva a través de esa relación amorosa con él. Y la dulzura que él tiene, que hace que Srimati Radharani se vuelva tan entusiasta en su servicio, ¿verdad? Todas esas cosas el Señor desea, ¿verdad?, conocerlas. Y eso se refiere, ¿verdad?, a sus razones íntimas de su aprendimiento. Poco a poco Krishna Das Kaviraj Goswami lo está describiendo aquí, pero está haciéndolo de una manera muy adecuada, muy completa, explicándonos acerca de las personalidades involucradas en esto, principalmente Krishna y Srimati Radharani. Pues aquí se sigue, ¿verdad?, ofreciendo nombres acerca de Srimati Radharani. Devi Kahi, Dyotamana, Paramasundari, Kimba, Krishna Puja, Kridhara, Vasati Nagari. Vasati Nagari, la morada del pueblo. Devi significa resplandeciente y sumamente bella, o también significa la exquisita morada de adoración y juegos de amor de Sri Krishna. Ok. Kimba Krishna Puja Kridhara. Entonces, la exquisita morada de adoración y juegos de amor de Sri Krishna. Krishna Mai, Krishna Yara Vitare Bahire, Janha Janha, Netra Phale, Tanha Krishna Spure. Krishna Moyi significa aquella persona cuyo interior y exterior son Sri Krishna. Ella ve al Señor Krishna donde quiera que ponga su mirada. Bueno, estamos llegando al final de nuestra clase, con nuestra lectura, ¿no?, del Sri Chaitanya Charitamrita. Nos recordamos mucho, ¿verdad?, de Srila Govinda Maharaj, cuando él daba las iniciaciones, ¿no? Y él explicaba, porque los devotos no siempre queríamos saber qué significa nuestro nombre, ¿no? ¿Qué significa nuestro? Porque nosotros no conocemos el idioma sánscrito. Entonces es muy obvio que los devotos le preguntaban una y otra vez a su divina gracia, ¿verdad?, cuál era el nombre que él les había dado. Y él lo explicaba, por supuesto que conoce, ¿no? Srila Govinda Maharaj ha escrito canciones, pranam mantras, en fin, ¿no?, canciones de Arati, las composiciones más hermosas en glorificación de su maestro espiritual y de muchos otros Vaishnavas selectos, ¿no?, discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Todos hemos escuchado aquel que compuso para Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿no? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Swami Sri Bhaktivedanta Prabhupadaya Te Namaha. Urvamyam Sirasi Britvam Satyavesha Swarupine Hare Krishneti Mantrena Paschatya Prachya Taine Vishwacharya Pravaryaya Tibya Karuna Murtaye Sri Bhagavata Madhura Gita Jnana Pradayane Gaura Sri Rupa Siddhanta Saraswati Sevine Radha Krishna Padamboja Bringaya Gurave Namaha. Esa es, ¿verdad?,
la capacidad de su divina gracia. Y volviendo al tema de las iniciaciones, siempre que daba los nombres, ¿verdad? Los explicaba, ¿no? Para la satisfacción de los devotos, de sus discípulos, de sus seguidores. Y él explicaba en ese momento que la tradición que yo he aprendido de mi maestro espiritual y que ahora, ¿verdad?, continúo, es la de dar nombres en relación a Krishna para los varones, o del Krishna Lila o del Gaura Lila, nombre del Señor, relativos al Señor Chaitanya Mahaprabhu, o aquellos que son asociados prominentes del Señor Chaitanya Mahaprabhu, o en su caso del Señor Krishna, ¿verdad? En fin, y para las mujeres siempre explicaba que hemos aprendido a dar nombres que muestran las cualidades, la naturaleza de Srimati Radharani. Aquí como lo está haciendo Krishna Das Kaviraj Goswami en estas páginas, ¿verdad? Diciéndonos todos esos nombres: Govinda Nandini, Radha, Govinda Mohini, Govinda Sarvaswa, Sarva Kanta Shiromani, Devi Krishna Moyi, Prokta Radhika, Paradevata, Sarva Lakshmi, Moyi, Sarva Kanti, Sam Mohini Para, Devi, Parama Sundari, Dyotamana, Dyotamana, una de nuestras hermanas espirituales, recibió ese nombre de parte de Krishna, de Krishna está bien, pero no, ¿verdad? Todo eso simultáneamente uno pero diferente a la vez, así es. No, de parte de Gurudev, él dio, ¿verdad?, este nombre a quien ha sido, ¿verdad?, la pareja de la esposa de Pitambar Prabhu, ¿no? Dotamana, antes su nombre era Devaki, y Maharaj le pidió un nombre, ¿verdad?, a Srila Govinda Maharaj para ella. Y Maharaj dio este nombre, Dotamana. Se deletrea D de Daniel, Y-O, Dyotamana. Y significa, dice, Devi significa resplandeciente y sumamente bella, o también significa la exquisita morada de adoración y juegos de amor de Sri Krishna. Krishna Mayi significa aquella persona cuyo interior y exterior son Krishna mismo, son Krishna. Ella ve al Señor Krishna donde quiera que ponga su mirada. Krishna Moyi, que está penetrada, que está empapada de Krishna, ¿verdad?, absorta en Krishna. En otras palabras, Krishna Mayi significa que ella es idéntica al Señor Krishna, porque personifica la dulce relación del amor. La energía de Sri Krishna es idéntica a él. Y así sigue dando, ¿verdad?, muchos nombres. Pero bueno, hablábamos de este nombre que dio aquí en México a nuestra hermana espiritual. Y en realidad, Dotamana, nuestra hermana, ¿verdad?, espiritual, cuando Srila Govinda Maharaj vino en 1992, ¿verdad?, el primer viaje que hizo su divina gracia fuera de la India, 1992. Ella estuvo en 2 lugares en esa ocasión, aquí en México, ¿verdad? Cuando vino a nuestro país estuvo en Guadalajara, que fue el primer sitio donde la planta de sus pies de loto se posaron en el territorio nacional, y posteriormente lo llevamos a Mérida, ¿verdad?, a Yucatán. Esos 2 lugares fueron los primeros que visitó en 1992. Después visitaría prácticamente todos y cada uno de los lugares donde tenía él centros en México, ¿no? Y por último, y debido a su salud, ¿verdad?, y a lo bien que le caía, él decidió tener a Veracruz como el centro de sus visitas, ¿no? Entonces, muy afortunados. Ahí fue donde instaló a sus señorías Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana. Entonces, en esas veces, esa ocasión cuando estuvo en Guadalajara,
estaba ¿dónde fue que se quedó en esa ocasión? Yo creo que en el templo, pero bueno, él al momento de tomar los alimentos probó, en cierta forma, unas bolitas de queso, ¿verdad? Que se conocen como sandesh. Y cuando lo probó, sí, la Govinda Maharaj se quedó muy sorprendido, ¿verdad? Todos los que estábamos, que nos tocó la fortuna de estar ahí cerca de él en ese momento, en su habitación, cuando él probó el dulce, dijo la expresión de que excelente forma de preparar el sandesh. Dijo, tiene la cantidad adecuada de humedad, está perfectamente hecha bien la bola, porque los dulces sandesh se presentan de muchas formas, pero en esta ocasión eran bolitas. Y dijo, y tiene ese sabor tenue de limón, ¿verdad?, que debe tener el sandesh. Dijo, excelente, ¿quién los hizo? Y entonces le dijeron, Devaki. Posteriormente ella recibió de parte de la Govinda Maharaj ese nombre, y ese nombre se lo dio él porque si la Janardana Maharaj se lo solicitó y porque él conocía, ¿verdad?, muy bien. Y probó también otras cosas, ¿no? Lotamana tiene muy buena fama de tener un sazón muy agradable, muy rico, ¿verdad? Ya se comúnmente prepara, ¿verdad?, prasada para fiestas, ¿no?, para banquetes, en fin. Las famosas judías, ¿verdad?, son muy apreciadas en la comunidad. Pero bueno, estamos mencionando todo esto ya para terminar, porque nos recordamos de Srila Govinda Maharaj, de Srila Gurudev, cómo es que cuando él daba los nombres decía, y hemos aprendido de Guru Maharaj que a las devotas se les da igualmente nombres en relación con los atributos, con las cualidades, con los pasatiempos de Srimati Radharani, ¿no? O de aquellos que son personalidades distinguidas dentro del Krishna Lila o dentro del Gaura Lila, ¿verdad? Así es que aquí vemos cómo Krishnadas Kaviraj Goswami está describiendo algunos de esos nombres de ella, quien es considerada entre todo el universo, la variedad incalculable, inimaginable de servidoras que el Señor tiene, ella es la principal. Pero muy bien, vamos a parar hasta aquí. El día de su aparición, hoy es el día de su aparición, Sripad Jayavar Maharaj. Pues podemos leerles en la página portal, la tradicional del Sri Chaitanya Saraswat Mat. Hemos visto, ¿verdad? Siempre seguimos, y ciertamente hoy viene un artículo que siempre, ¿verdad?, se pone acerca de Jayavar Maharaj por Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj, glorificando a su hermano espiritual Sriman Srimad Bhakti Vichar Jayavar Maharaj, en recuerdo del auspicioso día de la aparición de Paribrayaka Tindani Swami Sripad Bhakti Vichar Jayavar Maharaj. Este es un texto que fue traducido del artículo en bengalí originalmente publicado en la revista que se llevaba a cabo en el MAT en los tiempos de Srila Govinda Maharaj y de Srila Sridhar Maharaj. Tiempo atrás, Gaudiya Darshan, esa revista se publicaba en el Sri Chaitanya Saraswat Mat y tenía varios artículos escritos por Srila Govinda Maharaj, por Srila Sridhar Maharaj, y comentando diferentes asuntos, también de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Toda este editorial, este número especial de donde fue sacado este artículo, es del volumen 1, edición 10ª,
del día jueves 10 de mayo de 1956. Dice, entre los renunciantes, lo voy a traducir del español, ¿no? Los devotos que ya es muy tarde, que ya no pueden desconectarse, les agradecemos a todos el hecho de que hayan estado participando, ¿verdad?, en la conferencia. Y para los que todavía tienen un poquito de ánimo, vamos a leerles este artículo, porque hoy es el día en el que se celebra el día de la aparición de este hermano espiritual suyo. Srila Govinda Maharaj decía, aquí seguramente que no viene explicado, pero él decía, realmente hay una relación muy estrecha entre estas dos personalidades, Srila Sridhar Maharaj y Srila Jayavar, Bhakti Vichar Jayavar Maharaj. Él es, quizás fue el último discípulo iniciado sannyas por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Entonces, en ese entonces, estamos hablando de 1982, cuando vinimos, ¿verdad?, a conocer sobre el Sri Chaitanya Saraswati Math, él todavía vivía y visitaba el Math, ya tenía mucha edad, al igual que Srila Sridhar Maharaj, pero venía todavía a visitar a su hermano espiritual. Publicado el 10 de mayo, el Día de las Madres, 1956. Entonces, Srila Govinda Maharaj nos decía que él varias veces intentó tener perros en el mat, ¿verdad?, para que custodiasen el mat, para que cuidaran, ¿verdad?, que vigilaran, ¿verdad?, el mat, en fin. Pero dice, pero debido a una maldición que en una ocasión hizo Jayavar Maharaj, ¿verdad?, todos los perros que yo intenté tener se acabaron muriéndose, ¿no?, porque Jayavar Maharaj había deseado, ¿verdad?, que este deseo de Srila Govinda Maharaj de tener perros, ¿no?, que no fuese bueno, ¿verdad?, en fin, entonces él había dado esta maldición y dice así la Govinda Maharaj, y desde entonces siempre los perros que yo tengo se mueren, ¿no? Dice, entre los renunciantes quienes recibieron de parte la misericordia de Srila Saraswati Thakur directamente, Sripad Bhakti Vichar Jayavar Maharaj fue el último de estos sannyasis, aun y cuando la discusión de su historia previa a su vida de renuncia es generalmente, o no se habla, ¿verdad?, generalmente en el caso de los sannyasis, en casos especiales, discutir de sus vidas santas benefician al mundo. Tales discusiones siempre son apropiadas para este noble propósito. Nosotros también deseamos purificarnos nosotros mismos por brevemente discutir acerca de la vida sumamente sagrada de Sripad Bhakti Vichar Jayavar Maharaj. Nosotros tenemos fe que los lectores de la Sri Gaudiya Darshan, de la revista que en ese entonces publicaban en el MAT, con la dirección de Srila Sridhar Maharaj, pero todo el editorial a cargo, el trabajo de editorial y de poner en encuesta y de imprimir la revista por parte de Srila Maharaj. Dice, nosotros tenemos fe que los lectores de la Sri Gaudiya Darshan, de esta revista, también van grandemente a beneficiarse por esta razón. Pues es muy, muy hermosa, ¿verdad? Una acharya significa alguien quien establece los principios religiosos, ¿no?, en esta era, ¿verdad?, en ese momento cuando él vive, ¿no? Krishna dice, Yada Yada Hidharmasya Glani Bhavati Bharata. Abhyutanam adharmasya tadatmanam jamyaham, que cuando sea que los principios religiosos están
son muy prominentes y hay una declinación de las prácticas religiosas, yo advengo, ¿no? Krishna dice en el Bhagavad Gita eso, explica cuáles son las razones de su advenimiento. Y un acharya, ¿verdad?, es alguien quien está también, es un enviado del Señor precisamente para establecer, ¿verdad?, los principios de la religión correctamente. Y ellos, ¿verdad?, las cosas que hacen no son para romper con las prácticas religiosas, son para aplicar de la mejor manera, de la manera más adecuada, los principios religiosos en la época presente. Esa es la función, ¿verdad?, indispensable de todos ellos, ¿no? Aquí Srila Sridhar Maharaj, por lo tanto, está iluminando nuestro entendimiento de la práctica del servicio devocional. Dice que por lo general uno no debe de discutir la vida previa de aquellas personas que han emprendido la orden de renuncia de la vida, y es lo que se debe de enfocar uno al discutir sobre sus personalidades, no de su vida previa. Vida previa significa de antes de que ellos aceptaran la orden de vida de renuncia, ya sea su vida familiar, doméstica, los años primeros de su vida, en fin. Pero, ¿no? Este pero es el papel de la acharya. Pero aquí Srila Sridhar Maharaj está diciendo, pero en ciertos casos, ¿verdad?, cuando la vida de estas personas ha sido igualmente beneficiosa, santa, ¿verdad?, entonces en esos casos sí es posible hablar sobre sus vidas, porque uno va a derivar un beneficio, ¿no? Uno va a derivar un beneficio aún de la vida previa, aparentemente del servicio que estas personalidades realizaron. Y él termina diciendo que él mismo, ¿verdad?, va a hablar un poco acerca de este periodo de la vida devocional de Jayavar Maharaj antes de haber aceptado la orden de vida de renuncia, incluso porque él, si la Guru Maharaj dice, porque yo también lo hago para mi propia purificación, y tenemos toda la fe de que los lectores de la Gaudiya Darshan, de nuestra revista, también van a verse grandemente beneficiados por escuchar acerca de estos temas, ¿verdad? Ellos, al establecer todas estas cosas, por revolucionarias que nos parezcan o que le parezcan a la generalidad de la gente, han guardado la esencia de la devoción, no han roto, ¿verdad?, con la práctica, no están mermando la práctica religiosa. Ellos vienen para establecer los principios de la religión, pero al hacerlo lo hacen de la manera más completa, más perfecta que hay, adaptándolos en tiempo y circunstancias a la sociedad contemporánea, a la sociedad en la que ellos se desenvuelven. ¿Qué beneficio, por lo tanto, ¿no?, es el de tener, ¿no?, tales personalidades en nuestra sociedad? Casi 48 años atrás, el Acharya Gaudiya Srimad Bhakti Vichar Jayavar Maharaj apareció en el segundo titi de la luna creciente, la quincena creciente, en el mes de Vaishak, entre paréntesis, un día antes de Akshaya Tritiya, en el hogar piadoso de una familia virtuosa brahmínica, encabezada por Sri Yukta Padmalochan Sharma Mahodai, en el pueblo de Durmut, dentro del distrito de Kata Mahakumar, o en Kata Mahakumar, en el distrito de Midnapur. Su nombre, dado por su padre, era Sri Sarveshwar Sharma. Sarveshwar, ¿qué tal? Sri Sarveshwar Sharma. Su padre, Sri Padmalochan Sharma,
era indiferente a los asuntos mundanos y muy entusiasta acerca de las discusiones de las escrituras. Esa era, ¿verdad?, la cultura en Bengal en el tiempo de ellos, ¿no?, cuando ellos eran jóvenes, ¿no? La cultura en Bengal no era como ahora, ¿no? Y había un gran predominio de la relación que toda la sociedad tenía con las escrituras reveladas, con los pasatiempos del Señor, etc. Entonces su padre no tenía mucho gusto, ¿verdad? Pero más bien su gusto lo derivaba de las discusiones de las escrituras. Él a menudo ofrecería strongly encourage, entusiasmaría fuertemente a su hijo y a otros miembros de la familia a ocuparse en meditación en las verdades superiores y pensamientos acerca del alma. Personalmente él se ocuparía en el servicio del Señor a cada momento, en cada momento del día. Sri Sarveshwar, la madre de Sri Sarveshwar, era naturalmente simple, piadosa y dedicada a la devoción pura. Ella más tarde, siguiendo los pasos de su hijo Sadhu, aceptó iniciación en la línea de Srila Saraswati Thakur. Increíble, ¿no? La mamá de Jayavar Maharaj aceptó iniciación en la línea de Srila Saraswati Thakur. Desde su infancia, Sarveshwar, el nombre previo de Jayavar Maharaj, era simple, entusiasta y un hombre vivo, le gustaba el trabajo. Aún así, él siempre estaba desapegado de los asuntos materiales. Tenía una fuerte atracción por la vida de renuncia. Aun y cuando todos en su hogar lo miraban a él con los ojos del afecto, y él creció y de esa manera se volvió un hombre maduro, él gradualmente se volvió ansioso de asociarse, ¿no?, con sadhus. Y durante su tierna juventud, cuando él tenía apenas 16 años, él dejó su familia sin dar aviso a nadie y viajó a Purushottama Kshetra. ¿Dónde es Purushottama Kshetra? Jagannath Puri, con la esperanza de asociarse con sadhus. Afortunadamente, en ese tiempo, con la ayuda de algunos predicadores de la Gaudiya Math, él alcanzó la asociación y el refugio de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, de los pies sagrados del loto de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. A los 16 años, Srila Govinda Maharaj se unió a la misión de Guru Maharaj a los 17 años, ¿verdad? Sí. Muy similar, ¿no? Muy jovencitos. Desde ese entonces, él se volvió conocido como Sri Sarveshwar Brahmachari y sinceramente sirvió a Sri Guru Pada Padma en varias formas durante 12 años. De ahí en adelante, cuando él cuando un instituto para el conocimiento superior fue establecido en el lugar de nacimiento de Sri Gaura, en Sri Dham Mayapur, él pasó todo su tiempo allí en el lugar sagrado, bajo las órdenes de Sri Guru Pada Padma, quiere decir bajo las instrucciones de nuestro Guru, ¿no?, que es el objeto de nuestra adoración a sus pies de loto. Estudiando las escrituras, adorando a las deidades, recitando el Srimad Bhagavatam y ejecutando kirtan con los devotos. Más tarde, él exitosamente
Tuvo mucho éxito en administrar muchos de los recientes templos establecidos en la Gaudiya Math, en numerosos lugares a través de Bengal y también en Uttar Pradesh, otro estado de la India. Su habilidad para realizar las conclusiones esotéricas de las escrituras y presentarlas a ellas, a la generalidad de la gente, en muchas formas o en un lenguaje muy claro, tenía una capacidad para hacer esto extraordinaria. Él era una persona de una voz muy dulce y su canto de las canciones de las grandes almas era también sumamente dulce, que tocaba el corazón y aliviaba y nos inspiraba en el humor de la devoción a todos quienes las escuchaban. Muchas veces era Guru Pada Padma, su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quedó complacido de escuchar el kirtan de su sagrada boca, de la sagrada boca de Jayavar Maharaj. Justamente antes de la revelación de sus pasatiempos no manifiestos, Srila Prabhupada lo que tenía en Gaya a Sri Purushottama para escuchar su kirtan, y pocos días más tarde, estando extremadamente complacido con él, misericordiosamente le dio la orden de vida de Tridandi Sanyasi, la cual era muy difícil de obtener. Por lo tanto, él se volvió conocido en el mundo como Sripa, quien era desde su infancia conocido con el nombre de Sarveshwar. ¿Sarveshwar qué? ¿Cómo se llamaba? Padmalochan. Sarveshwar. Bueno, ahorita vemos. Sharma, ok. Ahorita buscamos bien, pero bueno, qué bueno que se recuerda. Entonces ahora se volvió conocido como Srimad Bhakti Vichar Jayavar. Maharaj, y se dedicó por completo, con gran ansia, al servicio de predicar de Sri Guru y de la gloria, para glorificar a Sri Guru y a Sri Gauranga. Eventualmente predicaba en varios lugares después de la desaparición de Sri Guru Pada Padma, después de la partida de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Él fundó un gran establecimiento con la ayuda de sus hermanos espirituales conocidos como Sri Shyamananda Gaudiya Math. Más tarde él estableció centros de prédica en Kati, Chandrakona, Sri Mayapur y otros lugares, y se ocupó a sí mismo con un entusiasmo intenso en predicar ampliamente el Sri Bhagavat Dharma. Él se volvió el objeto de todos, la alabanza de los sadhus, toda la alabanza sin condición de los sadhus, por publicar en forma de un libro el importante capítulo del Srimad Bhagavatam, conocido como Shruti Prayas, las oraciones de los Shrutis, ornamentando este libro y este contenido del Bhagavatam con sus comentarios, traducciones, exposiciones, etc. Y haciendo sus complejas conclusiones fácilmente accesibles y entendibles a la generalidad del público. Srila Jayavar Maharaj, adornado con ilimitadas cualidades dignas de un acharya, es la corporificación de la tranquilidad, de la simplicidad pura y
y de la simplicidad pura y las buenas intenciones de corazón estaban plenamente manifiestas en su forma serena, su adhesión a la verdad, su coraje en la ejecución de trabajos virtuosos, el estado de ser valiente en destruir aquello que no es correcto o que es pecaminoso, grandemente entusiasta para la prédica genuina, incluso un mayor, visiblemente aún mayor ansia para la devoción pura, su característica de relacionarse con sus amigos de una manera íntima, su amor natural para el Señor y sus sirvientes, y siendo el anfitrión de otras muchas buenas cualidades, combinadas todas juntas, siempre atraían los corazones de los sabios. Aun y cuando él no era tan avanzado en términos de edad, no era una persona tan grande, era muy avanzado y grandemente educado, virtuoso y honorable, y un caballero honorable. Y muchas mujeres quedaron atraídas a ejemplar de práctica devocional, tomando refugio a sus pies y alcanzando la fortuna de la devoción ellas mismas. Para el bienestar del mundo, nosotros estamos orando a los pies del loto de Sri Guru y de Sri Goranga en el día del nacimiento de este gran acharya y predicador de la devoción pura. Para que su vida continúe por muchos años más, para que su vida auspiciosa continúe por muchos años más en la línea de predicar la devoción. Y firma finalmente Tridandi Bhikshu Sri Bhakti Rakak Sridhar Maharaj. Pues le agradecemos mucho a Nimai, a Jai Nimai, ¿verdad? Que nos haya recordado que hoy es precisamente el día de la aparición de esta gran alma, ¿verdad? Srimad Bhakti Pichar Jayavar Maharaj. Él es un asociado, ¿verdad?, íntimo también de Srila Sridhar Maharaj. Y podemos ver, ¿verdad?, por estas palabras que él le dedica a su hermano espiritual cuando todavía vivía, ¿no? Cuando todavía vivía, estaba presente llevando a cabo sus pasatiempos en este mundo. Ese era el reconocimiento que él hacía de su hermano espiritual. Entonces, asociado de Srila Sridhar Maharaj y de muchos otros de los seguidores y discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Como dice Srila Sridhar Maharaj, el último sanyal discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, prácticamente le dio la orden de vida de sannyas cuando ya se encontraba en su lecho, antes de terminar sus pasatiempos. Y bueno, yo espero que con esto Jai Nimai Prabhu quede un poquito contento, satisfecho de esta petición que nos hizo. Qué mejor, ¿verdad?, que escuchar esta descripción de Srila Sridhar Maharaj en este artículo grabado desde 1956. Y nos hacía falta saber cuál era el nombre. El nombre Padmalochan Sharma. Sharma es el nombre que nos dio Janavi, ¿eh? Muy bien. Padmalochan Sharma. Su nombre era, ese era el apellido de la familia Sharma, ¿verdad? Y su nombre era Sarveshwar.
Sarveshwar. Aquí tenemos, ¿verdad?, un Sarveshwar también. Es un niño, pero nos da mucho gusto, ¿verdad?, saber qué personalidades han llevado estos nombres, ¿no? Jayavar Maharaj, Bhakti Vichar Jayavar Maharaj. Bueno, vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Ya se extendió mucho por esta petición de Yagnamani Prabhu, que no es no es un desatino, no, es un atino. Un desatino sería para nosotros el no glorificar, ¿verdad?, a estas personalidades, ¿no? Todos ellos son tantos generales, tantas personas, ¿verdad?, de primera línea, de primer orden, ¿no?, a la que nos postramos siempre, ¿no?, pidiendo su gracia, pidiendo su bendición. Y todos ellos, ¿verdad?, participaron de esta misión tan extraordinaria de Srila Bhagavan Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Muchas personalidades, para nosotros es increíble, al conocerles a ellos, a personas como Bhakti Vichar Jayavar Maharaj, como Srila Sridhar Maharaj, como Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en fin, tantas otras personalidades que hemos escuchado de parte de Srila Govinda Maharaj, y tantas otras personalidades que hemos escuchado de parte de ellos mismos y de Srila Govinda Maharaj, quienes incluso, como ya vimos, les compuso a algunos de ellos su pranati, ¿verdad?, su pranam mantra, porque no todas las personas, no todos los seguidores Gaudiya Vaishnavas, de los seguidores de todos ellos sabían sánscrito, pero Srila Govinda Maharaj era una de esas personalidades. Y cuando nosotros los vemos a ellos pensamos, ¿verdad?, en personas extraordinarias. Extraordinarias significa no comunes, ¿no? Personas que tienen, para decir, ¿verdad?, lo principal, la gracia del Señor. Y eso, ¿verdad?, pues no es una cosa poca, al contrario, es un tesoro. Y de esa manera nosotros no podemos, ¿verdad?, ¿qué podemos pensar de Él, quien los atrajo a todos ellos, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Tenemos que imaginar, ¿no?, las cualidades de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, de una persona que es inimaginable. Por eso Srila, título, ¿no?, con el que nos referimos a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en el Sri Chaitanya Saraswati como Bhagavan. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Muy adecuado. Srila Govinda Maharaj también, ¿verdad?, tuvo una asociación, por lo tanto, muy íntima con todos ellos. Aquellas personas que guardaban una relación estrecha con Srila Sridhar Maharaj, siempre, ¿verdad?, lo visitaban y siempre, ¿verdad?, de una u otra manera se relacionaban también con Srila Govinda Maharaj. Él, por lo tanto, recibió toda la gracia, toda la bondad, las buenas intenciones, las bendiciones de todas estas personalidades, ¿no? Como ya lo hemos escuchado de varias formas, en otros muchos casos, ¿no? ¿Qué decir de su asociación con Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada? Pues así, no solamente con ellos, quizás nosotros conocemos solamente la relación que él guardó con ellos, por ser más obvias, ¿verdad?, nosotros como devotos de Occidente, pero en realidad él guardó una relación muy estrecha con muchos de ellos, muy estrecha. Eran personalidades para todos ellos conocidas, la inseparable asociación y compañía que guardaban siempre Srila Sridhar Maharaj y su querido discípulo Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj.